Visita diariamente www.perucatólico.com y mira las noticias más importantes de nuestra iglesia. Perú Católico se fundó el 11 de octubre del año 2012. Desde ese día evangelizamos diariamente con las noticias, reportajes, entrevistas, galerías y recursos formativos. Homilías dominicales, a cargo de Monseñor José Ignacio Alemani. El Evangelio del Día, todos los días en el Facebook de Perú Católico. Pastoral familiar. Textos para formar y ayudar a las pastorales familiares a nivel nacional. Premio Cardenal Juan Landázuri Ricketts. El 2015, la Conferencia Episcopal Peruana, a través de la Comisión de Comunicaciones, premió a Perú Católico como mejor medio digital del año a nivel nacional. Programa Talita Kum. Acompañamiento psicológico a más de 400 personas en este tiempo de pandemia, a cargo de psicólogos voluntarios. Programa Voluntariado en Comunicaciones. Más de 20 personas participan desde distintas ciudades, redactando y enviando noticias de la Iglesia del Perú. Programa Jesús es Navidad. En el mes de diciembre llevamos un mensaje de esperanza con víveres a los más necesitados. Bendición del Papa Francisco. En el año 2018, el Estado Vaticano envió una carta con palabras del Papa Francisco reconociendo la labor evangelizadora y otorgándonos la bendición apostólica. Consagración al Señor de los Milagros. En octubre pasado, Perú Católico fue consagrado al Señor de los Milagros a perpetuidad, al igual que sus periodistas y lectores. Iglesia rumbo al Bicentenario, una sección a cargo del Dr. José Antonio Benito, con más de 50 personajes entre laicos, santos, sacerdotes, obispos y arzobispos que forjaron la independencia del Perú. Esta sección ha sido reconocida como destacada del 2020 a nivel nacional por la Comisión de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal Peruana. Si deseas impulsar las obras mencionadas o tener un espacio publicitario en nuestro portal web, comunícate al 949-631-689 o al 748-5020. También puedes escribir a contacto@perucatólico.com. www.perucatólico.com. Llegamos a más de 1 millón de personas. 748-5020. contacto@perucatólico.com. Muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos nuevamente aquí reunidos en el segundo Congreso Nacional Mariano, María, Madre del Perú. Hoy seguimos de fiesta, estamos culminando este mes de mayo, mes de María de nuestra Madre, y, cómo no, amarla más. Y para amarla hay que conocerla, y precisamente esa es la intención y objetivo de este Congreso Mariano que Perú Católico trae para todos ustedes con personalidades distintivas en estos temas tan importantes de Mariología. Así que hoy, nuestro segundo día, nos van a acompañar dos grandes ponentes también. Va a estar con nosotros el padre Carlos Rosel de Almeida con Apologética, Virginidad de María, Madre de Dios. Y luego un tema también muy bonito y muy importante, Nuestra Señora del Rosario, patrona del Perú, a cargo del dominico Fray Magno Kawaya. Así que hoy vamos a seguir compartiendo información. No se olviden, estamos ya iniciando esta segunda jornada para que sigan invitando a sus amigas, amigos, familiares, amigos de trabajo, compañeros de estudio,
para que se puedan unir. No se olviden que pueden seguir haciéndose fans y seguidores de Perú Católico en nuestras redes sociales y por supuesto visitar diariamente www.perucatólico.com. Así que hoy nos ponemos en las manos de nuestra Madre, la Virgen María, y como no, a través de nuestra oración inicial. Oración oficial del Segundo Congreso Nacional Mariano, María, Madre del Perú. Bienaventurada tú, Madre nuestra Inmaculada, siempre Virgen María, por dar el sí a Dios y ser el primer pesebre de nuestro Señor Jesucristo y la primera discípula amada. Tú que con tus cuidados maternales nos acompañas y guías por el camino redentor del perdón y amor a Dios, extiende tu manto para todo el mundo que clama paz y amor. Danos fuerzas para el combate ante el maligno y enséñanos cómo pisar la serpiente que quiere destruirnos y dividir nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Haz que seamos defensores de tu amor inmaculado y ante las adversidades que no nos desalentemos ni nos agobiemos en esta lucha terrenal. Míranos con ternura y muéstranos siempre la luz de Cristo, luz del mundo, luz de salvación, luz que nunca se apaga, luz perpetua de misericordia. Tú que eres nuestra Madre santa y excelsa que Dios nos dejó desde la cúspide de la Santa Cruz, donde tu Hijo expiró y el mundo estremeció. Abrázanos, consuélanos y enséñanos cómo ser santos cristianos, firmes en la fe y fieles al plan de Dios. Virgen del Rosario, patrona del Perú, te pedimos por nuestra patria en estos tiempos de incertidumbre. Cuídala, defiéndela, condúcela por el camino de la paz, justicia, verdad y solidaridad. Que tu corazón inmaculado, triunfante, resplandezca en cada uno de nosotros, en cada acto de servicio a los demás. Bendita seas por siempre, Reina y gloriosa Santa María, Madre de todos los peruanos. Amén. Y luego de reflexionar y entrar en oración con esta tan bonita oración de este Congreso Nacional Mariano, vamos con nuestra primera ponencia. Está con nosotros el Padre Carlos Rosell de Almeida, doctor en Sagrada Teología, con el tema Apologética, Virginidad de María, Madre de Dios. El Padre Carlos Rosell es ingeniero civil, doctor en Teología, ha sido rector del Seminario Santo Toribio Mogrovejo de Lima y también de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Actualmente es párroco del Santuario Señor de la Divina Misericordia. Además es autor de varios libros como los populares Ratitos con Dios, con María, con el Espíritu Santo, con San José, con los santos. Sin más, vamos entonces con nuestra primera ponencia. Muy queridos hermanos, vamos a explicar este dogma mariano que es la perpetua virginidad de María. Remarco que es un dogma, no es una opinión, es un dogma. ¿Y qué significa que es un dogma? Que es una verdad de fe. Son 4 los dogmas marianos. María es la Madre de Dios, María es la Inmaculada Concepción, María es la Siempre Virgen y María es asunta al cielo en cuerpo y alma. Hay 4 verdades de fe relacionadas con María Santísima, nuestra Madre. Vamos a hablar de la perpetua virginidad. ¿Qué significa que María es la Siempre Virgen? Significa que María es virgen antes del parto, María es virgen en el parto y María es virgen luego del parto. Eso es lo que significa la perpetua virginidad de María. María es virgen antes del parto, María es virgen en el parto y María es virgen luego del parto. Es la Siempre Virgen María. Vamos a
fundamentar lo que estamos diciendo desde la Sagrada Escritura. Porque todo lo que enseña la Iglesia está en la Biblia. Todos los dogmas tienen fundamentos bíblicos. Y esto es muy importante remarcarlo. Cuando hablamos de ser apologética católica, estamos hablando de familiarizarnos con la Escritura. Porque todo lo que enseña la Iglesia está en la Biblia. Por eso debemos dejarnos guiar por la Iglesia para comprender correctamente la Biblia. Si yo quiero leer la Biblia, quiero interpretar la Biblia solito, sin la ayuda de la Iglesia, voy a terminar más mareado que cuy en tómbola. Vamos a hablar de María siempre virgen, lo cual nos lleva a ir a la Biblia. ¿Qué textos bíblicos presentan a María como virgen antes del parto? Mateo 1, 15 al 16, Mateo 1, 18, Lucas 1, 27, Lucas 1, 35. Tenemos 4 textos bíblicos. Mateo 1, 15 al 16. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Mateo 1, 15 al 16. Fíjense, hermanos. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob y Jacob engendró a José. No se dice que José engendró a Jesús. Se dice José, el esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. José no engendró a Jesús. José es padre adoptivo de Jesús, no es padre biológico. En cambio, María sí engendró a Jesús. María es madre biológica de Jesús y María concibe por obra y gracia del Espíritu Santo. María concibió antes del parto. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José y antes de empezar a estar juntos, ellos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Mateo 1:18. María concibe por obra del Espíritu Santo. No hay intervención de varón en la concepción de Jesús. En cambio, sí podemos decir que hay intervención de María Santísima en la concepción de Jesús porque ella es su madre biológica. En el pasaje de la Anunciación se nos dice que el ángel se apareció a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María, Lucas 1:27. 2 veces se remarca que María es virgen. María es virgen antes del parto. El ángel respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. María concibe por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Vamos ahora a fundamentar bíblicamente lo que significa que María es virgen en el parto. ¿Qué significa que María es virgen en el parto? Significa que Jesús, cuando nace de su madre, no daña el cuerpo de su Madre Santísima. María permanece intacta. Para ello tenemos que acudir a un texto, Lucas 2:7. ¿Qué dice Lucas 2:7?
y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el alojamiento. Lucas 2:7. Este texto insinúa que el parto de María ha sido virginal. ¿Por qué? Yo no he dado a luz, nunca voy a dar a luz, soy varón. Muchas hermanas que me están siguiendo son madres de familia. ¿Cómo queda una madre cuando da luz? Queda sin vigor, agotada, debilitada. Aquí, en este pasaje, se nos dice que la Virgen da luz y tiene el vigor, la fuerza de el parto de la Virgen ha sido especial. Ha sido un parto especial. Jesús, cuando nace de María, no dañó el cuerpo de su madre. La Virgen tiene el vigor, la fuerza de envolver al niño en pañales y colocarlo en un pesebre. ¿Qué textos bíblicos presentan a María como virgen luego del parto? Lucas 1:34, Juan 19:26 al 27. Vamos con Lucas 1:34. María respondió al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Lucas 1:34. María le está diciendo al ángel: ¿cómo será posible que yo salga encinta si he decidido permanecer virgen? María, dice el Evangelio, estaba desposada con José, no convivían, no había trato marital. Si María hubiera planeado tener trato marital con José, que es lo lógico entre esposos, no hubiera preguntado al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Pero María pregunta porque ella ha decidido permanecer virgen. María le está diciendo al ángel Gabriel: ¿cómo es posible que yo salga encinta si he decidido permanecer virgen? Y el segundo texto que fundamenta la virginidad después del parto nos lleva al momento de la cruz. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre, y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Juan 19:26 al 27. En la época de Jesús, cuando una mujer quedaba viuda, el hijo mayor tenía que cuidar a la madre viuda. Si moría el hijo mayor, el siguiente hijo tenía que cuidar a la madre viuda. Jesús está muriendo en la cruz. La Virgen se va a quedar sola porque no tiene otros hijos. ¿Y qué hace Jesús? Le dice al discípulo amado: cuida a mi mamá. Jesús le dice al discípulo amado: ahí tienes a tu madre. Estas palabras de Jesús son una prueba de la virginidad de su madre. María se iba a quedar sola, porque María y Jesús piensa en su madre, y por eso le encarga al discípulo amado el cuidado de su madre. Y en el discípulo amado estamos todos nosotros. Todos tenemos que ser como el discípulo amado. Todos tenemos que acoger a la Virgen en la casa de nuestro corazón. ¿Qué argumentos se usan de manera incorrecta contra la perpetua virginidad de María? Esto es importante que ustedes sepan, porque a veces nos encontramos con hermanos evangélicos que inmediatamente tocan este tema y se apoyan en tres argumentos para, entre comillas, argumentar que María no es la siempre virgen. Número uno, los hermanos de Jesús
Número 2, el primogénito. Número 3, no la conoció hasta que dio a luz. Los hermanos de Jesús, Mateo 12:46, Mateo 13:55, el primogénito, Lucas 2:7, no la conoció hasta que dio a luz, Mateo 1:25. ¿Qué significa los hermanos de Jesús? En hebreo, hermano se dice aj, o si acaso es hermano, no suegra, y significa pariente. En hebreo, aj se dice hermano, pero es en realidad pariente. Cuando se quiere hablar de hermanos de sangre, se dice hijos de y se menciona a la madre. Nunca se dice hijos de María, se dice hermanos de Jesús porque se está hablando de los parientes de Jesús. En la Biblia, hermano es pariente. Y si se quiere hablar de hermanos de sangre, se dice hijos de y se menciona a la madre. Nunca se habla de hijos de María, porque Jesús no tiene hermanos de sangre. Dijo pues Abraham a Lot, Ea, no haya disputas entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Génesis 13:8. Abraham es el tío de Lot y se llaman hermanos. De los hijos de Merarí, a Asayas el jefe y a sus hermanos, 220. Primera de Crónicas 15:6. Se dice que Asayas tenía 220 hermanos. ¿Qué? ¿Los papás de Asayas eran conejitos? ¿Qué significa? Refutamos a aquellos que dicen que hermanos de Jesús significa que la Virgen tuvo otros hijos. Eso es falso. Hermanos de Jesús significa parientes de Jesús. Número 2, el primogénito. ¿Qué significa primogénito? Significa el primero, no significa que luego van a venir otros. Muchas veces es el primero y el único. Por eso, cuando se dice que María dio a luz a su primogénito, no significa que luego vienen otros. Por ejemplo, en Éxodo 4:22, y dirás al faraón, así dice Yahvé, Israel es mi hijo, mi primogénito. Éxodo 4:22. Israel es el único pueblo de Dios y es el primogénito de Dios. Hay un solo pueblo. Y nuevamente al introducir a su primogénito en el mundo dice, y adórenle todos los ángeles de Dios, Hebreos 1:6. El Padre ha enviado a su primogénito. El Padre solo tiene un hijo. Es el unigénito y el primogénito. Por lo tanto, primogénito en la Biblia no significa que luego vienen otros. No necesariamente vienen otros. Muchas veces puede ser el primero y el único, como es el caso de Jesús. Es el primogénito de María y el único. Y el tercer punto, el asta. ¿Por qué los evangélicos utilizan Mateo 1:25? Porque ahí se dice que José no conoció a María hasta que dio a luz. Y equivocadamente señalan que luego sí hubo relaciones conyugales. Eso es falso. Hasta en la Biblia no significa que luego sí se realice la acción contraria. En el hebreo hasta se usa simplemente para explicar lo que ha pasado hasta ese momento, valga la redundancia. No quiere decir que luego se hará lo opuesto. Por ejemplo, y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. No significa que luego de su muerte tuvo hijos. Según de Samuel 6:23. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso no significa que cuando venga el fin del mundo el Señor ya no estará con nosotros. Mateo 28:20. Por lo tanto, el hasta no significa que luego se va a dar la acción contraria. Cuando Mateo 1:25 dice que José no conoció a María hasta que dio a luz, no significa que luego que dio a luz sí hubo relaciones. Por lo tanto, hay que refutar todos estos argumentos falsos que
sostienen aquellos que niegan la perpetua virginidad de María. Hay que defender la perpetua virginidad de María. Y defendemos la perpetua virginidad de María siempre desde la palabra de Dios. ¿Cómo celebra la Iglesia la perpetua virginidad de María? En la liturgia se menciona a María como la siempre virgen. María es la siempre virgen, y eso está en la liturgia. Dichosa eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al autor del universo, engendraste al que te creó y permaneces virgen para siempre. Es la antífona de entrada de la misa en honor a María. La liturgia es muy importante para la apologética. La Iglesia no celebra opiniones, la Iglesia celebra verdades de la fe. Celebramos la perpetua virginidad de María, porque es una verdad. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la fiesta de Santa María, siempre Virgen. Porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Es el prefacio primero de la misa en honor a Santa María Virgen. ¿Qué padres de la Iglesia han hablado de la perpetua virginidad de María? También cuando tenemos que defender una verdad de fe católica, hay que acudir a los padres de la Iglesia, porque los padres de la Iglesia son los teólogos santos de los primeros siglos. Son testigos de la tradición viva de la Iglesia. Los padres de la Iglesia nos han enseñado a leer la Biblia. Los padres de la Iglesia han comentado correctamente la Biblia. Han comentado la Escritura para alimentar la fe de los miembros de la Iglesia. Tenemos a San Epifanio, a San Agustín y San León Magno, entre otros padres de la Iglesia. Cristo fue perfectamente engendrado de Santa María, la siempre Virgen, por medio del Espíritu Santo. Es una enseñanza de San Epifanio, un padre de la Iglesia. La virginidad de María tiene tanto más valor y más belleza cuanto que Cristo no solo la reservó celosamente después de haber sido concebido en ella, sino que eligió por madre a una virgen que previamente estaba consagrada a Dios. Es una expresión muy bonita de San Agustín. La virginidad de María tiene tanto más valor y más belleza cuanto que Cristo no solo la reservó celosamente después de haber sido concebido en ella, sino que eligió por madre a una virgen que previamente estaba consagrada a Dios. Y decía también San Agustín: celebremos pues con gozo el día en que María dio a luz al Salvador, la casada al autor del matrimonio, la virgen al príncipe de las vírgenes, la entregada al marido, pero no hecha madre por el marido. Ella virgen antes del matrimonio, virgen en el matrimonio, virgen durante el embarazo, virgen cuando amamantaba. Qué bonitas palabras de San Agustín. Voy a volver a repetirlas. Celebremos pues con gozo el día en que María dio a luz al Salvador. La casada al autor del matrimonio, la virgen al príncipe de las vírgenes, la entregada del matrimonio, virgen en el matrimonio, virgen durante el embarazo, virgen cuando amamantaba. Y San León Magno decía: indudablemente, por tanto, Cristo fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de una madre virgen, y ella dio a luz sin detrimento de su virginidad, como sin perder su virginidad lo había concebido. Son palabras de San León Magno, Papa. E indudablemente, por tanto, Cristo fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de una madre virgen, y ella dio a luz sin detrimento de su virginidad, como sin perder su virginidad lo había concebido.
¿Qué enseña la Iglesia sobre la perpetua virginidad de María? Es un dogma de fe. Ya lo he dicho al inicio de la charla. No es una opinión del padre Carlos. No es una especulación. Es un dogma de fe, es una verdad de fe. Y este dogma está enseñado en el Segundo Concilio de Constantinopla del año 553 y en el Cuarto Concilio de Letrán del año 1215. Si nosotros somos católicos, tenemos que creer lo que enseña la Santa Madre Iglesia. La fe, hermanos, nos lleva a creer en las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia. Y la Iglesia nos dice que María es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Jesucristo, unigénito Hijo de Dios, encarnado por obra común de toda la Trinidad, concebido de María siempre virgen, por cooperación del Espíritu Santo, hecho verdadero hombre, compuesto de alma racional y carne humana, una sola persona en dos naturalezas, mostró más claramente el camino de la vida. Es una enseñanza del Concilio Cuarto de Letrán del año 1215. Se habla de María siempre virgen, siempre virgen. En griego, Haei Parceros, la siempre virgen. ¿Qué teólogo destacó en la enseñanza de la perpetua virginidad de María? Santo Tomás de Aquino, quien murió el año 1274. Santo Tomás de Aquino es uno de los grandes teólogos que ha tenido la Iglesia y argumentó sobre la perpetua virginidad de María. Santo Tomás afirma unas razones de conveniencia para la perpetua virginidad de María. Jesús vino a curar a los hombres. No era conveniente que al nacer dañase el purísimo cuerpo de su madre. Queridos hermanos, Jesús es el médico de los cuerpos y de las almas. Jesús donde pasaba curaba. O mejor dicho, sanaba. ¿Cómo Jesús va a dañar el cuerpo de su madre al nacer si Él es el médico con mayúsculas? Jesús vino a sanar a los hombres. No era conveniente que al nacer dañase el purísimo cuerpo de su madre. Y un segundo argumento, al Hijo único de Dios le corresponde ser Hijo único de María. Jesús es el Hijo único de Dios y le corresponde ser el Hijo único de María. ¿Qué implica para nosotros la perpetua virginidad de María? Reconocer el valor de la virginidad corporal. Hay personas que por amor a Dios consagran su virginidad al Señor. Hay que valorar esa consagración. Bendito sea Dios que existe esa vocación, la virginidad consagrada. Pero también está la virginidad espiritual, es decir, la entrega interior a Dios, la entrega de nuestro ser a Dios. María es virgen en su cuerpo y en su alma. Hay que vivir la virginidad espiritual, es decir, nuestra entrega a Dios tiene que ser total. Cuando nosotros contemplamos la virginidad de María, reconocemos el valor de lo que es la consagración a Dios. No hay nada más bonito que vivir con Dios. María se consagró con todo su ser a Dios, virgen en el cuerpo, virgen en el alma. Y dentro de la Iglesia hay quienes consagran su virginidad corporal a Dios, pero todos tenemos que vivir la virginidad espiritual, es decir, nuestro interior para Dios, nuestro corazón orientado a Dios y luego de Dios el prójimo. María es modelo de entrega total a Dios. Por eso sea por siempre bendita y alabada la perpetua virginidad de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Amén. Queridos hermanos, tenemos que defender siempre la perpetua virginidad de María. Y defendamos este dogma desde la Sagrada Escritura. No se trata de que le metas un cabezazo a aquel
que no cree que María es siempre virgen. Se trata de que lo refutes desde la palabra de Dios. Se trata de que le expliques, dejándote guiar por el Espíritu Santo, que la Sagrada Escritura nos presenta a María como la siempre virgen. Virgen antes del parto, virgen durante el parto y virgen después del parto. Por eso sea por siempre bendita y alabada la perpetua virginidad de la Santísima Virgen. Gracias por su paciencia, bendiciones para todos, que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ánimo en Cristo, sencillo, directo y perfecto para encontrarnos con Jesús. Muchas gracias y un saludo a Perú Católico. Muchísimas gracias al Padre Carlos Rosell por esta ponencia que nos ha llenado de mucha información y a la vez de mucho más amor a la Virgen María, con tan extraordinaria ponencia de conocerla, amarla más y por supuesto defenderla. Así que muchas gracias al Padre Carlos, que siempre dispuesto entre tantos deberes, con un generoso sí, también se ha dado cita a participar, y desde el inicio, ¿no? Yo voy a estar con ustedes con Perú Católico, con todos sus lectores. Así que invito también no solamente al Padre Carlos, sino a todos nuestros participantes, ponentes, ponérselos también en sus oraciones, para que recen por su apostolado, por su sacerdocio, por su ministerio, por las responsabilidades en que tienen a cargo. Así que los pongo en sus oraciones a estas personas que muy generosamente nos han dicho sí para estar presente en este segundo Congreso Nacional Mariano, María, Madre del Perú. No se olviden de visitar www.perucatólico.com, donde diariamente pueden encontrar noticias de la Iglesia Católica del Perú y del mundo. Tenemos la sección de catequesis, noticias del Perú, de los arzobispados, obispados, y también, por supuesto, en defensa de la vida. También tenemos las homilías dominicales a cargo de Monseñor José Ignacio Alemane. Tenemos también las frases de santos, donde ustedes pueden compartir y leer también muchísimas frases de santos. Tenemos la sección Iglesia en el Bicentenario, más de 125 artículos que cada lunes nos ha estado compartiendo el doctor José Antonio Benito en esta su sección de la Iglesia en el Bicentenario, para conocer más la historia y la riqueza del Perú, en este caso a través de personalidades, personajes y también instituciones religiosas que han forjado esta independencia. Y tenemos también distintas informaciones, como videos, también la galería y reportajes o entrevistas. Así que ya saben, pueden visitar www.perucatólico.com, y también, por supuesto, estamos en las redes sociales. Sobre todo estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Búsquennos como Perú Católico, háganse fans y seguidor para seguir nuestras noticias diariamente y estar al tanto de las distintas actividades. Más aún, porque este año, el 11 de octubre de este año, estamos cumpliendo 10 años de evangelización digital de manera diaria, de manera permanente. Así que estamos felices, estamos contentos y por supuesto ustedes son los invitados especiales para que compartan con nosotros esta fiesta, y desde ya ustedes forman parte de esta familia de Perú Católico. Así que ya saben, ya estaremos con noticias, ya estaremos cómo vamos a celebrar estos 10 años. Por supuesto las estaremos publicando en nuestras redes sociales, repito, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Búsquenos como Perú Católico, y por supuesto la central de informaciones www.perucatólico.com. Es hora de irnos a una brevísima pausa y ya volvemos con nuestra segunda y última ponencia en este segundo día del segundo Congreso Nacional Mariano, María, Madre del Perú. Visita diariamente www.perucatólico.com
y mira las noticias más importantes de nuestra iglesia. Perú Católico se fundó el 11 de octubre del año 2012. Desde ese día evangelizamos diariamente con las noticias, reportajes, entrevistas, galerías y recursos formativos. Homilías dominicales, a cargo de Monseñor José Ignacio Alemani. El Evangelio del Día, todos los días en el Facebook de Perú Católico. Pastoral familiar. Textos para formar y ayudar a las pastorales familiares a nivel nacional. Premio Cardenal Juan Landázuri Ricketts. El 2015, la Conferencia Episcopal Peruana, a través de la Comisión de Comunicaciones, premió a Perú Católico como mejor medio digital del año a nivel nacional. Programa Talita Cum. Acompañamiento psicológico a más de 400 personas en este tiempo de pandemia, a cargo de psicólogos voluntarios. Programa Voluntariado en Comunicaciones. Más de 20 personas participan desde distintas ciudades, redactando y enviando noticias de la Iglesia del Perú. Programa Jesús es Navidad. En el mes de diciembre llevamos un mensaje de esperanza con víveres a los más necesitados. Bendición del Papa Francisco. En el año 2018, el Estado Vaticano envió una carta con palabras del Papa Francisco reconociendo la labor evangelizadora y otorgándonos la bendición apostólica. Consagración al Señor de los Milagros. En octubre pasado, Perú Católico fue consagrado al Señor de los Milagros a perpetuidad, al igual que sus periodistas y lectores. Iglesia rumbo al Bicentenario, una sección a cargo del Dr. José Antonio Benito, con más de 50 personajes entre laicos, santos, sacerdotes, obispos y arzobispos que forjaron la independencia del Perú. Esta sección ha sido reconocida como destacada del 2020 a nivel nacional por la Comisión de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal Peruana. Si deseas impulsar las obras mencionadas o tener un espacio publicitario en nuestro portal web, comunícate al 949-631-689 o al 748-5020. También puedes escribir a contacto@perucatólico.com. www.perucatólico.com. Llegamos a más de 1 millón de personas. 748-5020. contacto@perucatólico.com. Bien amigos, continuamos con este día, el segundo día de este Congreso Nacional Mariano, María, Madre del Perú. En esta oportunidad tenemos un tema muy importante, muy interesante y que quizá muchos de nosotros no lo teníamos en cuenta, no sabíamos o habíamos escuchado muy poco. Y es que Nuestra Señora del Rosario es patrona del Perú. Así es, tenemos los peruanos una patrona y es la Virgen del Rosario, Nuestra Señora del Rosario. Y en esta oportunidad va a estar con nosotros como ponente Fray Magno Ncahuaya Mamani. Él es de la Orden de los Predicadores, conocidos como los dominicos, y desde la ciudad imperial del Cusco nos comparte esta ponencia. Él, entre sus distintas actividades, se dio tiempo porque él trabaja directamente con las comunidades campesinas quechohablantes, así que se ha dado un tiempo para compartir con nosotros y de esta experiencia tan rica. Y él como dominico van a ustedes ver y aprender en la siguiente ponencia la relación, por supuesto, que hay entre Nuestra Señora del Rosario con los dominicos, ¿no? Cómo se forjó ello y cómo así
fue declarada patrona del Perú. Así que desde ya también, por supuesto, agradecemos a Fray Magno y también los ponemos en sus oraciones. Vamos entonces con nuestra ponencia. Aliancho Cashanquiches, ¿cómo van los del Segundo Congreso Nacional Mariano, María, Madre del Perú? Os hablaré de Nuestra Señora del Rosario, patrona del Perú. Origen del Rosario. ¿Pero es verdad que nos ama tan entrañablemente la Reina del Cielo? No se puede dudar de ello. He aquí las razones que lo comprueban. Cristiano verdadero es el que imita a Cristo, el que vive de la vida de Cristo. En una palabra, el que es semejante a Cristo y puede decirse de él es alter Christus. Y siendo esto así, ¿cómo es posible que la Virgen María no ame con todo su corazón a aquellos en quienes ve retratada la imagen y aún la semejanza de su Hijo divinísimo? Además de esto, los cristianos nos hallamos incorporados a Jesucristo. Somos místicamente el cuerpo de Él y los miembros de sus miembros. Así nos manifiesta San Pablo en su primera carta a los Corintios. Siendo Él nuestra cabeza, por consiguiente formamos con Él como una sola cosa, como con un mismo espíritu, y aspiramos a participar de su misma eterna beatitud. Sabiendo pues esto la Virgen María, cabe imaginar que no ame a los cristianos con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda la vehemencia propia de su maternidad divina. Y esta unión íntima de incorporación a Cristo no es en manera alguna exageración piadosa, sino realidad verdadera, que el mismo Cristo la dio a entender cuando, dirigiéndose a San Pablo, todavía perseguidor de los cristianos, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Perseguía por ventura Saulo a Cristo. Por eso el divino Salvador, cual si formara una sola persona con ellos, empleó estas palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Como diciéndole: ¿por qué persigues a mis fieles, a mis cristianos, a mis miembros, al cuerpo místico, del cual yo soy la cabeza? Es pues muy natural, muy razonable y muy lógico que la bienaventurada Virgen María ame ardientemente a los cristianos y los ayude y los proteja, cual si se tratara de ayudar y defender a su propio Hijo Jesús. De modo que por inspiración del Espíritu Santo y por el querer maternal de la Madre de Dios y Madre nuestra, poco a poco surge esta sencilla y profunda devoción del Santo Rosario. En efecto, el Rosario tiene una larga evolución que aún no concluye. En el siglo X, la orden cluniense dan una gran importancia a la oración coral comunitaria. Por ello, recitaban diariamente el Salterio davídico, pero algunos de sus monjes eran iletrados. Luego no podían seguir el nuevo plan litúrgico del monasterio. Entonces, esto se propone a rezar los 150 Padre Nuestros al día en lugar de los 150 salmos. Esta manera de rezar se fue difundiendo también en otros grupos religiosos y laicales. En el siglo XII, la orden cisterciense, encabezado por San Bernardo de Claraval, dan gran importancia la devoción a la Virgen María, proclamándola como madre en vez de como reina, que antiguamente así se la consideraba. En este contexto, inventaron el título de Nuestra Señora,
lo cual significa nuestra madre. Los cistercienses son los que van reemplazando a algunos Padre Nuestros con salutaciones de la Virgen María. La oración completa de María aún no existía. La salutación angélica es: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y algunos añadían el saludo de Isabel, que por inspiración, por impulso del Espíritu Santo había dicho: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. En el siglo XIII aparece Santo Domingo y las órdenes mendicantes. En este tiempo se extiende mucho más la dichosa devoción y aparecen los rosarios materiales, las cuentas, para contar el número de las salutaciones que se iban rezando. Santo Domingo y el rosario. Domingo, para solucionar los problemas eclesiales y sociales de su época, por los estragos que estaban haciendo las herejías de los cátaros y albigenses, y por falta de entendimiento de la feligresía católica, se pone en oración en un bosque, y es ahí donde la Virgen María se le aparece, según como cuenta Alano de Rupe. ¿Sabes, querido Domingo, de qué arma se ha servido la Santísima Trinidad para reformar el mundo? Oh, señora, respondió él, tú lo sabes mejor que yo, porque después de Jesucristo tu Hijo, tú fuiste el principal instrumento de nuestra salvación. Pues sabe, añadió la Virgen, que la principal pieza de la batalla ha sido el salterio angélico, que es el fundamento del Nuevo Testamento. Por ello, si quieres ganar para Dios esos corazones endurecidos, predica mi salterio. Alano de Rupe sigue manifestando: Domingo, convencido del valor inmenso del rosario, predicó e hizo practicar esta devoción. Fue todo un éxito de dicha empresa mariana. Los católicos tibios se enfervorizaban, los fervorosos se manifestaban, las órdenes religiosas florecían, convertía a los herejes que, adjurando de sus errores, volvían a la iglesia por millares. Los pecadores se arrepentían y hacían penitencia, expulsaban los demonios de los posesos, operaban milagros y curaciones. Y el mismo en Francia, Alain de Rupe, en 1470, funda la cofradía del Salterio de la gloriosa Virgen María, y el prior del convento de Colonia, en 1475, funda la primera cofradía de Rosario. Esta cofradía tuvo mucho éxito porque esta devoción es muy sencilla e infunde piedad y fervor. Por todo ello, rápidamente se fundaron más cofradías en otros conventos dominicanos. Por eso los dominicos serán los primeros difusores del Santo Rosario. En esta época comienza a identificarse a Santo Domingo con el Rosario como su fundador. Tradicionalmente se le reconoce que la Virgen entrega el Rosario y pidió que lo propagara. Otra etapa importante y clave para la devoción del Rosario es el combate de Lepanto, cuando el poderío otomano musulmán en el siglo XVI pretende invadir a la Europa cristiana. Era un peligro inminente y muy serio, pues ya habían conquistado a Constantinopla
y otros territorios antiguamente cristianos. Pero la gran mayoría de los príncipes europeos no se daban cuenta de semejante peligro. Solo el Papa San Pío V y algunos reinos se preparan para la guerra. A los estados pontificios entonces se unieron el rey de España Felipe II y las repúblicas de Venecia y Génova y el reino de Nápoles. El 7 de octubre de 1571, en un combate desproporcionado, la escuadra católica, comandada por don Juan de Austria, enfrentó a la numerosísima flota musulmana en el Golfo de Lepanto. Pero previamente los combatientes cristianos rezaron devotamente el Santo Rosario y recibieron la Santa Comunión. Inexplicablemente la victoria fue de los cristianos, y el comandante don Juan de Austria reconoce que la victoria fue por el auxilio de la Virgen del Rosario. Por eso, en una pintura del Senado veneciano aparece la siguiente inscripción: Non virtus, non arma, non duces, sed Maria Rosari, victores nos fices. Ni las tropas, ni las armas, ni los comandantes, sino la Virgen María del Rosario fue quien nos dio la victoria. Más tarde, los prisioneros musulmanes confesaron que cuando se libraba la batalla, una brillante y majestuosa señora apareció en el cielo, amenazándolos y infundiéndoles tal temor que se llenaron de pánico y comenzaron a huir. Esto ocurrió mientras la cristiandad entera imploraba el auxilio de la Virgen del Rosario. En Roma, San Pío V había pedido a los fieles que redoblasen sus oraciones. En el preciso momento en que se decidía la batalla, el pontífice tuvo una visión sobrenatural y conoció antes que ningún otro de la espectacular victoria. En memoria de esta victoria naval, se instituye la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias, y en las letanías lauretanas se introduce la invocación Auxilio de los Cristianos. Y más tarde el Papa Gregorio III cambia dicha fiesta a la de Nuestra Señora del Rosario. Patrona del Perú. La patrona del Perú es Nuestra Señora del Rosario, cuya primera imagen lo tenemos en la Basílica del Convento Dominicano del Santísimo Rosario de Lima, comúnmente conocido como Convento Santo Domingo de Lima. Los primeros conquistadores españoles, sabiendo que la Madre de Dios, Nuestra Señora del Rosario, obró maravillas a través de la historia en favor de los pueblos cristianos del viejo mundo, traen la imagen sagrada de Nuestra Señora Rosario, donada entonces por el emperador Carlos V al Perú, para que a ellos también, a los conquistadores, les favoreciese en la conquista tan peligrosa de estas tierras incaicas. Pero sabemos que la Madre de Dios y Madre de todos los hombres cuida de todos sus hijos de todas las razas. Por ello los pueblos nativos rápidamente se amparan a la Virgen del Rosario, y los dominicos por su parte salen en defensa de los indígenas, asumiendo la función real de protector de los indios. Inicialmente aquella imagen de la Madre de Dios fue colocada al lado de la pila bautismal en el templo de Santo Domingo. Esto fue algo providencial, pues de esta manera aquella madre estaba recibiendo a través del bautismo a sus
primeros hijos de estas tierras. Dicha imagen es una obra de arte perfecta. Lo mismo la imagen del niño, atribuida a Roque de Valduque. Los entendidos señalan que en su rostro parecen conjugarse la majestad de reina y la dulzura de madre. El mismo artista habría hecho otra imagen semejante de la Virgen de Rosario para la Catedral de Lima, pero ya no le salió con tal perfección que la que está en el mencionado convento dominicano. Ya esta imagen de Nuestra Señora del Rosario que se encuentra en la Catedral de Lima, hace unos pocos años lo han cambiado con el nombre de Nuestra Señora de la Evangelización. Los santos peruanos y la Virgen del Rosario. San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, San Juan Macías rezaron ante esta imagen venerada de Nuestra Señora del Rosario. Ante esta imagen, Santa Rosa de Lima hizo sus desposorios místicos con su niño. Y ella, Santa Rosa, cuenta la impresión que causaba la contemplación de aquella imagen sagrada. Que no hablaba la imagen dando voces, ni usando de particular idioma, ni con movimiento de los labios, que este admirable modo de hablar se obraba por oculta simpatía y que daba a entender todo lo que quería decir solo con el modo con que despedía lucientes rayos de la frente apacible y serena, y que éstas eran para su espíritu unas señas tan distintas, tan claras, tan diestramente formadas, que las significaban todo lo que esperaba entender con más certeza que pudiera el más retórico, más fecundo y elocuente, si al oído respondiera a lo que ella preguntaba. De su constante patrocinio sobre Lima y el reino del Perú. En Perú también muchos otros milagros se le atribuyen a Nuestra Señora del Rosario. La población ante las calamidades sociales y fenomenales acudía a esta imagen y la tenía por patrona que les amparaba. La página fatima.org.p cuentan que en octubre de 1643, don Pedro de Toledo y Leiva, marqués de Mancera, virrey del Perú, ungió a la Virgen de Rosario como patrona y protectora de los reinos del Perú. En abril de 1671 era sacada en procesión, rindiéndole gracias por la victoria obtenida en Panamá contra los ingleses, y se vio al virrey conde de Lemos conducir en sus hombros la santa imagen. En octubre de 1687, el vecindario de Lima acudió a implorar su protección, atemorizado por los temblores que conmovían la ciudad. Más notable fue la intervención que tuvo en 1746. El viernes 28 de octubre, un formidable terremoto asoló la ciudad y el mar sepultó bajo sus olas al puerto del Callao. Tan pronto como se supo, la venerada imagen fue conducida a una tienda en Plaza de Mayor de Lima, donde se elevaron plegarias a fin de que se pusiese remedio a tantos males, y la Virgen no desoyó a sus hijos. A comienzos del siglo XIX se hicieron solemnes rogativas por la liberación de Fernando VII y la expulsión del invasor napoleónico. Durante estos cultos del 16 de octubre de 1807 al 24 del mismo mes, y fue inmenso el concurso de la gente que la acompañó en su triunfo, tanto a la salida de la imagen como a su vuelta
de la catedral. Asimismo, la mencionada página cuenta que en el siglo XX a la tan querida imagen se le confiere una coronación canónica. El 2 de octubre de 1927, el egregio arzobispo de Lima, Monseñor Emilio Lizón y Chávez, ciñó sobre la Virgen y el Niño artísticas coronas. La presencia del presidente Leguía, su gabinete y la de todos los obispos del Perú dieron realce a la fiesta, convirtiéndola en una solemne tributo de la Iglesia y de la patria a la Reina del Cielo y patrona de la nación. El Rosario y los papas. El Papa San Juan Pablo II, en su carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, reconoce el aprecio y la difusión del rezo del Santo Rosario por parte de los romanos pontífices. En el numeral 2 de esta carta apostólica, el Papa dice lo siguiente: a esta oración le han atribuido gran importancia muchos de mis predecesores. Un mérito particular a este respecto corresponde a León XIII, que el 1 de septiembre de 1883 promulgó la encíclica Supremi Apostolatus Officio, importante declaración con la cual inauguró otras muchas intervenciones sobre esta oración, indicándola como instrumento espiritual eficaz ante los males de la sociedad. Entre los papas más recientes que en la época conciliar se han distinguido por la promoción del Rosario, deseo recordar al Beato Juan XXIII y sobre todo a Pablo VI, que en su exhortación apostólica Marialis Cultus, en consonancia con la inspiración del Concilio Vaticano II, subrayó el carácter evangélico del Rosario y su orientación cristológica. Ya en el siglo XVI, el Papa Dominico San Pío V vio que la única salvación para librarse de las amenazas de los turcos era el Santo Rosario. Luego a su orden le dio el encargo de propagar el Santo Rosario. Desde entonces los papas han sido grandes devotos del Rosario y de su propagación. Su Santidad León XIII escribió encíclicas y cartas apostólicas entonces referentes al Rosario. Ante tantos males que afectaban a la Iglesia y a la sociedad, pidió que se rezara el Rosario en familia, consagró el mes de octubre al Rosario e insertó el título de Reina del Santísimo Rosario en las letanías de la Virgen. Por todo esto, aquel Papa mereció el título de ser el Papa del Rosario. Este Papa, León XIII, habla también de Santo Domingo y del Rosario de esta manera: contra tan terribles enemigos, Dios suscitó en su misericordia al insigne padre y fundador de la orden de los dominicos. Este héroe, grande por la integridad de su doctrina, por el ejemplo de sus virtudes y por sus trabajos apostólicos, se esforzó en pelear contra los enemigos de la Iglesia católica, no con la fuerza ni con las armas, sino con la más acendrada fe en la devoción del Santo Rosario, que él fue el primero en propagar y que sus hijos han llevado a los 4 ángulos del mundo. Preveía, en efecto, por inspiración divina, que esta devoción pondría en fuga, como poderosa máquina de guerra, a los enemigos y confundiría su audacia y su loca impiedad. Así lo justificaron los hechos. Gracias a este modo de orar, aceptado, regulado y puesto en práctica por la orden de Santo Domingo, principiaron a arriesgarse la piedad, la fe y la concordia, y quedaron destruidos los proyectos y artificios
de los herejes. Muchos extraviados volvieron al recto camino y el furor de los impíos fue refrenado por las armas católicas empuñadas para resistirle. Suprime Apostolatus numeral primero. Importancia del Santo Rosario. Las oraciones del Santo Rosario, Padre Nuestro y Ave María. Ningún labio humano podrá jamás decir todo lo bello, todo lo sublime, todo lo divino que hay en la oración dominical, que los mismos apóstoles recogieron de los labios de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos. Ningún labio humano podrá decir todo lo hermoso y lo sublime y lo divino que hay en la salutación del arcángel que vino a anunciar la liberación de la tierra, donde están referidas en lenguaje del cielo todas las glorias de María, todas sus grandezas, todo su poder. No tengo sino una sola palabra que decir, a saber, que el hombre al repetir tan hermosas palabras se convierte en el eco que envía al cielo lo que el cielo ha dejado caer sobre él. Y el cielo podrá cerrarse a sus oraciones. ¿No es el cielo su origen, su patria? Preguntan algunos. ¿El salterio davídico por ventura es más notable y más significativo que el Padre Nuestro y la Ave María de que se componen el salterio de la Virgen? No. Respondió Alano de Rupe diciendo: el salterio de María sobrepuja en mucho al de David por varios conceptos. Primero, por la causalidad, porque el salterio de David no fue más que causa dispositiva o figurativa del de la Virgen. Esta fue causa final, y el fin en buena filosofía es más noble que lo que tiende al fin. En segundo lugar, por el objeto a que se refiere, pues el Padre Nuestro es la oración más sublime y la salutación angélica se refiere a la encarnación del Verbo. En tercer lugar, por la eficacia, porque indudablemente la oración dominical es eficacísima, y por la salutación angélica Dios fue hecho hombre y la Virgen Madre de Dios verdadero. En cuarto lugar, por la excelencia, puesto que la salutación del ángel es el comienzo del Nuevo Testamento, que supera al Antiguo a la manera de un hombre vivo a un hombre muerto y de la realidad a la figura. En quinto lugar, por el autor, pues el salterio de María fue dictado por la Santísima Trinidad, pronunciado por el arcángel Gabriel y dirigido a la bienaventurada Virgen, más el de David, aunque por inspiración divina, fue escrito por un hombre y ofrecido a la sinagoga. Por último, con la salutación del ángel y no por la de David, fue obrada la paz universal entre Dios y el hombre. Algunas piadosas reflexiones que sobre este punto suelen hacer los autores ascéticos. Primeramente, llaman al rosario completo corona y corona de rosas, porque en verdad cuando un alma cristiana reza con atención y devoción dicho rosario, ¿qué otra cosa hace sino poner espiritualmente a la Virgen una hermosa corona de alabanzas divinas que la honran y enaltecen delante de Dios y de los hombres? ¿Qué mayor elogio hay para la Señora y ni qué mayor diadema para su cabeza que recordar y repetir con devoción y fervor aquella hermosa, misteriosa y divina
salutación del ángel que tanto la engrandece y regocija, elevándola a la altísima dignidad de Madre de Dios. El rezo del rosario fomenta nuestra devoción a la Virgen. Considero como entre todas las devociones consagradas a la Virgen, la más bella, la más excelente, la más provechosa es la devoción del rosario, llamada con razón la reina de las devociones, ya por su origen que es celestial, ya por su materia y forma. El rosario es un compendio de teología lleno de la más suave unción, un medio fácil para penetrar y entender los divinos misterios y una forma especial para adquirir la devoción de la Virgen. Hablando de la importancia del Santo Rosario, quisiera compartirles algunas reflexiones sobre ciertos detalles de esta devoción por parte de Fray Timothy Ratcliffe, ex maestro de la Orden de los Predicadores. El fray nos dice lo siguiente acerca de la sencillez del rosario. Puede parecer curioso que una oración tan sencilla como el rosario se asocie particularmente con los dominicos. Raramente se piensa en los dominicos como personas sencillas. Tenemos fama de escribir obras extensas y complejas de teología. Sin embargo, se nos pide mantener el rosario. Es nuestra santa herencia. Hay una larga tradición iconográfica de Nuestra Señora dando el rosario a Santo Domingo. En un cierto momento, otras órdenes religiosas celosas se pusieron a encargar cuadros de Nuestra Señora tendiendo el rosario a otros santos, a San Francisco e incluso a San Ignacio. Nosotros nos defendimos y en el siglo, creo que fue el siglo XVII, llegamos a convencer al Papa para que pusiera fin a la contienda. Desde entonces solo se permite representar a Nuestra Señora dando el rosario a Domingo. Pero, ¿por qué esta sencilla oración es tan querida para los dominicos? Quizás porque en el corazón de nuestra tradición teológica persiste una aspiración a la sencillez. Santo Tomás de Aquino decía que no podemos comprender a Dios porque Dios es esencialmente sencillo. Su sencillez supera todas nuestras concepciones. Estudiamos, afrontamos problemas teológicos, ponemos a prueba nuestros espíritus con el fin de acercar el misterio de quien es total sencillez. Debemos ir más allá de la complejidad para llegar a la sencillez. El rosario es sencillo, en efecto muy sencillo, pero se trata de una sencillez sabia y profunda, a la cual aspiramos, en la cual encontramos la paz. Se dice que llegando a viejo San Juan Evangelista, llegó a ser totalmente sencillo, que le gustaba jugar con una paloma y todo lo que decía a quien venía a verle era: amaos los unos a los otros. Ni tú ni yo nos sentiríamos satisfechos con esta respuesta. Nadie nos creería. Solo alguien como San Juan, que escribió lo más rico y lo más complejo de los evangelios, puede llegar a la verdadera sencillez de la sabiduría y no decir más que amaos los unos a los otros. De la misma manera, solo un Santo Tomás de Aquino, después de haber escrito su gran suma teológica, puede decir que todo lo que escribió es como paja. Sí, el rosario es muy sencillo. Quizá es una invitación a descubrir esta sencillez profunda de la verdadera sabiduría. Se decía del padre Lagrange, uno de los fundadores de los estudios bíblicos modernos, que hacía 3 cosas cada día: estudiar la Biblia, leer el periódico y rezar el rosario. Acerca del detalle de repetición de oraciones, el fray dice: se ha recordado con frecuencia que el rosario
es bastante parecido a esas antiguas oraciones orientales y que la constante repetición de las mismas palabras puede realizar en nuestro corazón una lenta pero profunda transformación, como esto es bien sabido para todos. Se podría subrayar que esta repetición no es necesariamente el signo de una falta de imaginación, un puro placer, un placer exuberante puede hacernos repetir las palabras. Cuando amamos, sabemos bien que nunca basta decir una sola vez, te amo. Queremos decirle una y otra vez, esperando también que la otra persona deseará oírlo una y otra vez. El fray cita a Chesterton, quien explicaba que la repetición es una característica de la vitalidad de los niños, que les gusta que se les cuente las mismas historias con las mismas palabras una y otra vez, y esto no por falta de imaginación o aburrimiento, sino por la alegría de vivir. Escribía Chesterton, para los niños que desbordan de vitalidad, es por lo que son espontáneos y libres de espíritu, por lo que quieren que las cosas repitan y no cambien. Piden siempre el otra vez y la persona mayor vuelve a comenzar una y otra vez hasta el final del agotamiento, ya que las personas mayores no son lo suficientemente fuertes como para alegrarse en la monotonía. Tal vez Dios sea suficientemente fuerte para alegrarse en la monotonía. Tal vez Él diga todas las mañanas al sol, ve otra vez, y todas las tardes a la luna, ve otra vez. Más sobre la repetición. Es verdad que rezando el rosario no se piensa siempre en Dios. Se puede continuar durante horas sin el menor pensamiento, pero uno está sencillamente ahí y dice sus oraciones. Y esto también puede ser bueno. Cuando recitamos el rosario, celebramos que el Señor está verdaderamente con nosotros. Estamos en su presencia. Repetimos las palabras del ángel, el Señor está contigo. Es una oración de la presencia de Dios. Y si estamos en grupo, tenemos que pensar en nosotros. Como escribió Fray Simón Tuel Opé, yo no pienso en mi amigo cuando está a mi lado. Estoy muy bien junto a él, disfrutando de su presencia. Cuando está ausente es cuando yo empiezo a pensar en él. El hecho de pensar en Dios nos empuja muy cómodamente a tratarlo como si Él estuviera ausente. Sin embargo, Él no está ausente. No tratemos pues de pensar en Dios mientras rezamos el rosario. Al contrario, saboreemos las palabras del ángel dirigidas a cada uno de nosotros. El Señor está contigo. Nosotros repetimos continuamente las mismas palabras con la exuberancia vital e inagotable de los hijos de Dios que se alegran de la buena nueva. Os agradezco por esta oportunidad de compartir estas ideas hermosas de esta gran devoción a nuestra Madre la Virgen María, y con ella contemplamos el rostro de Cristo. Gracias, amén. Muchísimas gracias a Fray Magno por esta ponencia tan importante y que muchos, repito, no sabíamos o conocíamos poco. Así que con mucho amor sigamos amando más, por supuesto, a nuestra Madre y siguiendo el ejemplo de también los santos para ser unos mejores cristianos. Y por supuesto, en estos momentos del Perú, entre tantas circunstancias difíciles y no tan difíciles, pues pongámonos bajo las manos y los cuidados maternales
de la Virgen María, en este caso Nuestra Señora del Rosario, patrona del Perú. Desde ya muchas gracias y repito también para que puedan seguir rezando por Fray Magno en su misión tan importante que es en la ciudad imperial de Cusco, en estas comunidades quechua hablantes. Así que gracias por su tiempo, por su dedicación y también por su paciencia, por habernos compartido esta tan importante ponencia. Nosotros nos encontramos virtualmente mañana en el tercer y último día de este segundo Congreso Nacional Mariano, María, Madre del Perú. Vamos a tener invitados también de honor, muy serviciales también. Va a estar con nosotros Monseñor Esteban Puig con el Códice de la Virgen de Guadalupe, un tema espectacular, así que no se lo pueden perder. Y también estará, por supuesto, presente la Legión de María Perú, a cargo de la señora Maritza Yatas, ella es legionaria, por supuesto, con el tema María Ejemplo para la Mujer Peruana. Así que temas importantes, temas actuales, y ustedes podrán compartir. Sigan invitando a más personas, a más familiares, para que puedan compartir y aprender más y amar más a la Virgen María. Como lo he dicho en estos días, todas las ponencias van a quedar grabadas y registradas en las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, para que la puedan volver a ver, o quizá por ahí se perdieron algo, pueden ver la parte que quizá no han visto. Así que en nuestras redes sociales estarán las ponencias de cada jornada de este Congreso Mariano. Por supuesto, también visítennos en www.perucatólico.com. Igual háganse fans en las redes sociales y nos encontramos mañana a las 7 de la noche en el tercer y último día de este Congreso, en este día de clausura. No se olviden que mañana culminamos con la Santa Misa, así que también los invitamos a que después de la segunda ponencia compartamos esta Santa Misa para de esa manera estar unidos, terminar este Congreso y salir al encuentro luego de lo aprendido, de conocer más a la Madre de Dios, la Virgen María. Conmigo, Franco Segura, hasta mañana.